Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, que hayan pasado una buena semana. Como pueden ver en el título de esta clase, vamos a ver el tema sustentabilidad, pero recordarles que seguimos trabajando con los elementos que habíamos visto, que habían visto ustedes en el video de la chacra que les pasé semanas atrás, y que tenemos que seguir ubicándolos dentro del sistema y me lo van a ir pasando y lo vamos a ir discutiendo para poder ir acordando los correctos lugares. Pero vamos a avanzar y arrancar con un tema que es muy importante, que es la sustentabilidad. Entonces arranquemos. Eh, Vamos a arrancar. La sustentabilidad. Esta imagen que vemos acá para mí dice mucho. La sustentabilidad podemos mostrarla o explicarla como una opción. Una opción. Y en la imagen pueden ver dos imágenes a su vez muy diferentes. Una con un árbol que está en pleno crecimiento, una pradera también en pleno crecimiento y un día luminoso. Y en el lado izquierdo de la imagen una imagen de algo devastado completamente. eh, y uno puede entender que es por muchas razones, puede entender que es por el hombre, por el clima, por la influencia del hombre en el clima, un montón de factores o un montón de elementos que podemos analizar, pero son dos imágenes. Eh, por eso yo digo que la sustentabilidad es una opción de ir a la imagen de la derecha o una opción de ir a la imagen de la izquierda. Y sin lugar a dudas, nosotros, técnicos, productores, la sociedad en general, pero hablando de lo que nos compete a cada uno de nosotros, tiene una influencia importante en la opción y en el camino a seguir. Eh, Quizás los dos caminos buscan lo mismo, ahora vamos a entender un poco más eso, pero sin lugar a dudas tenemos que analizar hacia dónde queremos ir. Entonces sigamos avanzando un poquito y podemos ver distintas definiciones de sustentabilidad. Eh, Esta definición habla de que para el área de economía o el área de la ecología, si se quiere, que son dos ciencias, cada uno que tiene su orientación muy marcada, sustentable es algo, dice el texto, que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. Habla de algo que lo puedo mantener a lo largo del tiempo, algo que no agota los recursos que generan ese tipo de producto que estamos haciendo, lo que fuera, y que en ese camino que lleva tiempo y que no agota los recursos, tampoco perjudica al medio ambiente. Este es un concepto de sustentabilidad muy claro, ¿sí? Hablamos de tiempo, generaciones, hablamos de recursos, hablamos de medio ambiente. Es una de las definiciones. Lo importante es que nos vayamos quedando con esos conceptos metidos o incrustados dentro de esa definición. Otro concepto que podemos poner, que podemos decir, es que la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por parte de generaciones futuras. Nuevamente los conceptos que se repiten son tiempo, son recursos, son el cuidado de esos recursos, habla de no agotarlos o permitir que se vuelvan a generar. Entonces es importante clasificar los recursos. Si hablamos del petróleo es un recurso no renovable, y si hablamos de derivados de petróleo podemos hablar, y quizás lo han visto en química o lo van a ver más adelante, podemos hablar de fertilizantes, podemos hablar de plaguicidas en general, ya sea herbicidas, insecticidas, acaricidas, etcétera, etcétera, fungicidas, que provienen del petróleo a través de la industria petroquímica. Pero no son solo esos productos, hay un sinfín de productos como los plásticos que provienen de petróleo como hidrocarburo base para su generación. Entonces, el uso indebido de esto no solo impacta en el campo, que es donde más nosotros nos centramos por una cuestión de orientación en la carrera, sino en el uso que yo hago diario de todo lo que tengo en casa. Por eso digo que la sustentabilidad es una opción, decidir si vamos hacia la derecha o si vamos hacia la izquierda.
a la imagen con un árbol que está en desarrollo, a la imagen de un árbol que está muerto, con una tierra que está completamente muerta también. Y habla de generaciones futuras, es decir, el concepto de conservación de suelos que vamos a ver en segundo año es muy claro con respecto a esto, tiene que ver con la sustentabilidad del uso del suelo. Dice que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Ese concepto es de sustentabilidad, es decir, nosotros tenemos un recurso que tenemos que cuidar porque ese mismo recurso tiene que ser utilizado de la misma forma o mejor eh, eh, por las generaciones que vienen. Bien, siguiendo con las definiciones, les leo esta. Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir de nuestros recursos naturales, energéticos, económicos, a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual no produzcamos más contaminantes de aquellos que pueden absorber el medio ambiente sin ser perjudicados. Seguimos con el tema de recursos, ¿sí? Seguimos a un ritmo, estamos hablando entonces de un tiempo. Seguimos que el recurso no debe ser perjudicado, no debe ser agotado. Y acá incorpora directamente una frase que es no producir contaminantes, ¿sí? Para no afectar al medio ambiente. Pero si nosotros nos dedicamos a analizar cada una de estas tres definiciones que son tomadas de distintos textos, si se quiere, o materiales, vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de recursos que no deben ser agotados y vamos a hablar de un impacto al medio ambiente o al ambiente que no debe ser negativo. Y una vez más, si yo les pregunto qué es sustentabilidad, para mí la respuesta más clara es una opción que tengo de compromiso hacia el lugar hacia donde voy. Lo que vamos a ver en esta materia y a lo largo de la carrera es la sustentabilidad como opción. No es una frase, ya vamos a ver la clase que viene que la sustentabilidad la podemos medir, si no sería algo, como se dice, fashion, algo de moda, y que no tiene sustento, a pesar que la palabra sea sustentabilidad. La sustentabilidad es algo que se puede medir, y como se puede medir, vamos a hablar de indicadores y lo vamos a hacer, insisto, en la clase que viene. Por ahora quiero que vayamos entendiendo y tratando de comprender, no estudiarse de memoria las definiciones porque no es el interés que tengo sobre estas definiciones, sí que ustedes puedan entender de qué cosas importantes remarcan cada una de ellas y que son coincidentes a pesar de ser los autores. Una vez más, tiempo, recurso, ambiente y su cuidado. Sigamos para adelante. Ahora, cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de un desarrollo sostenible. Y a mí, como me gustan mucho las imágenes, vamos a empezar con las imágenes. Las imágenes para mí tienen mucho de simbólico. Algunas no tienen nada, pero hay otras que tienen mucho. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de sustentabilidad, veíamos, para mí era una opción que tiene en cuenta esas premisas que fuimos charlando ya en estos minutos que vamos recorriendo. Cuando hablamos de un desarrollo sustentable, tenemos en cuenta, o lo que muestra esta imagen es un camino, ¿sí? Un camino que no es plano, un camino que de alguna forma tiene algún tipo de inconveniente, si se quiere llamar de esa forma, que es la escalera, pero que va claramente hacia un lugar que va desde lo sombrío, como se ve en la base de la escalera, hacia una luz mucho más intensa. Esa imagen me parece muy clara para definir lo que es un desarrollo sustentable. Es un camino que obviamente elijo, porque elijo la sustentabilidad, y el cual voy a recorrer para lograr ser sustentable. Y como es una escalera, es algo que voy a ir escalando, valga la redundancia, o es algo que voy a ir creciendo. Y cuando veamos los indicadores, esto va a quedar mucho más claro, porque son los que nos van a permitir ver dónde estamos parados hoy, quizás en el primer escalón, y a dónde queremos llegar para alcanzar la sustentabilidad de ese sistema y que probablemente sea el último escalón. Por lo cual, entender esta imagen por ahí nos puede ayudar a entender un poco la definición. Y por supuesto, es algo que no me lo puedo quedar yo.
¿sí? Es algo que tengo que compartir. Es un desarrollo sustentable en esta escalera, se involucran las generaciones, acuérdense del tiempo, ¿sí? Los recursos, el tiempo, el ambiente. Y en este tiempo claramente no es algo que se agote con mi persona, es algo que tengo que transmitir. Y puedo transmitir algo que lo tengo incorporado. No de la teoría, porque no sirve desde la teoría. Sí, la teoría me permite entender, y eso es lo que vamos a hacer, e intentar hacer en estas clases, me permite entender el porqué de las cosas. Como les decía en clases anteriores, tomar algunos conceptos y jugar, entre comillas, con esos conceptos para poder avanzar en el entendimiento de los porqué. ¿Sí? Si estuviéramos en una clase presencial, le diría, vamos hasta acá. Como no estamos en una clase presencial, lo bueno es que lo van a poder repetir todo el tiempo para poder entenderlo. Por supuesto, como siempre digo, el WhatsApp está abierto todos los días y pueden consultar todos los días lo que a ustedes les vaya apareciendo. ¿Avanzamos? Desarrollo sostenible. Antes de ir al contexto, perdón, no al contexto, sino al contenido, disculpen. Esta imagen también tiene mucho que ver. Y hay una realidad que tiene que ver con esta imagen. Yo le tomo esta imagen como un tratado, ¿sí? Entre el medio ambiente de alguna forma y el ser humano. Allá por los años 50 del siglo pasado, o sea, de 1950, las proyecciones, no, 50, 60, por ahí, las proyecciones que se hacían en cuanto al crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura era terrible. Es decir, se decía que para el 2050 la población iba a llegar a 10 millones de personas aproximadamente, perdón, 10.000 millones de personas aproximadamente, y que no había capacidad de producción semejante o tan grande como para abastecer a esa tamaña población. Es decir, la población iba a crecer más rápido de lo que se iba a poder alimentar, con el caos que eso podría generar. Entonces, en ese contexto, ahora sí está bien usada la palabra contexto, lo que nació fue la Revolución Verde. La Revolución Verde no fue una revolución ecológica, es más, estaba muy lejos de serlo, pero sí tenía un concepto muy claro y que en aquel momento tenía una misión muy noble, que era abastecer con alimentos, o mejor dicho, asegurarse el abastecimiento de alimento a las poblaciones donde más criticidad tendría este crecimiento tan grande de la población como es Asia, por ejemplo, y América Latina, pero básicamente Asia, y eh, empujaron, no es la palabra, sino que motivaron la producción de arroz y maíz, sobre todo en esas regiones. ¿A través de qué? A través de paquetes tecnológicos donde la semilla mejorada por genética, los agroquímicos utilizados, el trabajo de la tierra eran como recetas. Tiene un esquema donde se repetía tanto en China como en Indonesia, como en Filipinas, como en cada lugar donde se repitiera. Tuvo éxito en algunos lugares, pero donde no tuvo éxito, y ese fue su gran fracaso, a pesar de que hoy por hoy sigue estando vigente de alguna manera, es en lugares donde no estaban adaptados para el esquema que habían planteado para Asia, por ejemplo. Pero no nos vayamos tan lejos porque por ahí se hace más difícil de comprender. Y vayámonos un poquito más a la realidad. La soja, sin ir más lejos, tiene de alguna forma el esquema de Revolución Verde. La soja es un commodity. ¿Qué quiere decir un commodity? Es un producto que se vende, no solo que se vende en el exterior, sino que el precio se fija en Chicago, se fija en el exterior, y en dólares es el mismo para Argentina que para Francia, que para Estados Unidos y así. La soja tiene un paquete tecnológico muy conocido para el mundo sojero y que se replica en cada región, inclusive la soja que se hace en la pampa húmeda, también se intentó y se hizo en Chaco, en Santiago del Estero, aplicando el mismo paquete de tecnología, en el 90% de lo que significa el paquete. Ahora, ¿esto qué significa? Que el clima, que el suelo, que la gente que vive en la pampa húmeda
tiene